Bienvenidos a Cruce Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre el 1 de mayo, Día de los Trabajadores, Día del Trabajo en otros lugares, prácticamente en todo el mundo, excepto en Estados Unidos, está con nosotros en el estudio Saúl Escobar Toledo. Saúl es profesor investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología de Historia, es presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván, economista, no sé si eso sea pecado o no sea pecado, y un viejo organizador sindical, un gran conocedor del mundo obrero en México, autor de un libro de referencia que da cuenta precisamente sobre la historia del que ahorita nos platicará y sobre el que ya tuvimos un programa en una ocasión. Saúl, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis, por la invitación, con mucho gusto. Saúl, vamos ya al último 1 de mayo de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué se puede decir del movimiento sindical en México a 5 años de gobierno? Yo creo que el movimiento sindical vive una nueva realidad, un nuevo escenario, después de 5 años de reformas legales muy importantes, como fue la reforma para mayor democracia e independencia sindical, que empezó con la reforma constitucional de Peña Nieto y después se pactó en el tratado con Estados Unidos y Canadá una serie de cláusulas que llevaron a reformar la Ley Federal del Trabajo y llevar, por ejemplo, el voto secreto y directo en los sindicatos para elegir a sus representantes, para decidir si refrendan un contrato colectivo, si la revisión de ese contrato están de acuerdo o no están de acuerdo. Son cosas muy importantes desde el punto de vista de la democracia sindical que no existían en nuestro país. Y también hay nueva legislación en otra serie de prestaciones, como por ejemplo el aumento de los días de vacaciones, la regulación de la subcontratación, el asunto de las utilidades, que fue un poco polémico porque se entendió como un tope, las reformas a la ley de pensiones, que también ha sido muy polémico por distintas causas, pero tenemos también otras como la ley Silla, o como la posibilidad de que ahora las trabajadoras del hogar puedan ser inscritas en el Seguro Social, una nueva tabla de enfermedades profesionales para los riesgos de trabajo. Y también quedaron pendientes otras muy importantes como la jornada de 40 horas con pago de 48. Entonces es un escenario complejo en el que nuevas instituciones han surgido, como el Centro de Conciliación Federal y los centros de conciliación estatales, y también los juzgados de lo laboral, que antes tampoco existían en México, y que hicieron desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje, tanto a nivel federal como local. Y desde luego también tenemos los aumentos a los salarios mínimos, que han sido muy importantes, muy destacados, porque el salario mínimo se incrementó en términos reales más de 100% en los últimos 5 o 6 años. Los salarios contractuales no tanto, tuvieron un aumento mucho más modesto, pero las masas salariales y el conjunto de los salarios tuvo un aumento de alrededor del 15-19% con respecto a los últimos años de Peña Nieto, lo cual quiere decir que la composición entre salarios y capital se ha modificado un poco a favor del trabajo, lo cual significa un cambio de tendencia con respecto a los últimos sexenios previos, aunque nosotros decimos que tampoco hay un cambio estructural porque el aparato productivo sigue más o menos en las mismas condiciones que antes, pero con nuevas tendencias que se reflejan en estos aumentos del salario, de la masa salarial, un poco la disminución de la desigualdad y estas nuevas leyes protectoras del trabajo. Ahora bien, desde el punto de vista de la movilización obrera, pues hay que tener en cuenta que vienen de décadas de, digamos, quietud, de pasividad, en el que el sindicalismo era una cosa
digamos, que no era una opción de lucha, una opción para mejorar sus condiciones de vida, porque estaban secuestradas, los sindicatos estaban secuestrados por mafias, yo digo mafias de delincuentes que medraban con esos registros sindicales y con esos contratos para extorsionar a los trabajadores y a los patrones. Entonces, cuando tú muchas veces le hablas a un trabajador relativamente joven, entre los 20 y los 30 o los quizás un poco más de un sindicato, pues muchos entienden corrupción, entienden robo de cuotas, entienden un grupo de personas que se hacen llamar representantes sindicales que no tienen nada que ver con asambleas, con discusión, con consultarte qué es lo que tienen que hacer. Y vencer esta inercia antisindical pues ha sido muy complicado. Sin embargo, hay que decir que a raíz del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, de la nueva legislación obrera y curiosamente de la presión del gobierno de Estados Unidos, han surgido sindicatos independientes nuevos, con direcciones completamente renovadas, sobre todo en la industria automotriz. Que han ganado unos cuantos contratos colectivos. Sí, unos cuantos contratos colectivos. Si no, lo ves, no demasiado, no significa un vuelco. Si lo ves desde el punto de vista cuantitativo, digamos que son pocos, ¿no? Pero sí son muy significativos porque sí creo que representan un ejemplo para muchos otros trabajadores que ven cuando se informan, cuando lo saben, que se puede cambiar el sindicato, que se puede tener directivas distintas y se han animado en algunos casos a estos cambios, no solo en empresas tan complejas y tan, digamos, desde el punto de vista del equipamiento, tan tecnológicamente avanzadas como Ford o como General Motors, sino también maquiladoras muy sencillas, pues también se han animado a cambiar sus condiciones de trabajo y a un nuevo sindicato, aunque sí son tendencias todavía iniciales, todavía son tendencias que apenas se conocen, apenas salen en la prensa, muchos movimientos, digamos, terminan al otro día que estallaron, porque la represión del patrón es muy fuerte, pero son, digamos, primeras vislumbres de lo que puede ser un nuevo sindicalismo en México que quizás estén haciendo poco a poco y quizás vaya a desarrollarse con más fuerza, con más plenitud en los próximos años. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay un nuevo escenario, hay nuevas condiciones, hay una nueva legislación que puede ayudar a que surja este nuevo sindicalismo en México. Uno de los sindicatos que más aparecen en la opinión pública es el sindicato minero. El sindicato minero arrastra huelgas de hace muchos años, por lo menos en Cananea, en Taxco, y había la esperanza de que esas huelgas se resolvieran, incluso hubieron opiniones del presidente en ese sentido. Sin embargo, pasan los años y esas huelgas no se resuelven. ¿Cómo leer un hecho de esta naturaleza? Yo creo que ahí lo que está sucediendo es que son problemas, como tú dijiste, muy viejos, que tienen una cola, una serie de enredos legales muy complejos desde el punto de vista jurisdiccional, pero también me da la impresión de que el presidente no quiere presionar demasiado a algunos mineras para resolver estos asuntos. A Germán Larrea. En particular a Larrea, ¿no? Entonces, de los hombres más ricos del mundo, sí, de México por lo menos seguro. Es un hombre no solo muy rico, sino muy influyente, muy poderoso desde el punto de vista político, aunque no se note, aunque no salgan las fotos, aunque no salga en la prensa, es muy poderoso y yo creo que su capacidad, su poder se refleja también en las presiones hacia el gobierno en estos casos. Hay asuntos que sí se han resuelto o se están en vías de resolver, pero en otros efectivamente parece que no avanza. Incluso tenemos otro asunto fuera de esto, como el de Altos Hornos de México,
que es complejo y difícil de resolver, pues porque prácticamente se trata de una empresa quebrada. Entonces, el gobierno tiene la opción o bien de rescatar a la empresa y meterle dinero, o esperar que alguien, algún inversionista privado la compre y así pueda resolver el problema de los trabajadores. Pero en ambos casos el problema es muy complicado de resolver y los trabajadores pues no pueden esperar, no pueden estar esperando tanto tiempo. Entonces ahí quizás también una acción más decidida del Estado o de los gobiernos podría ser necesaria. Entonces son problemas muy viejos que uno esperaría mayor voluntad política para resolverlos. El sindicato minero, además, creo que ha sido un sindicato que ha adquirido mucha fuerza en los últimos años. Es un sindicato que se ha acercado al presidente, el presidente creo que lo ve con buenos ojos. Entonces también ahí vemos un sindicato que también ha adquirido nuevo poder en este sexenio. Una de las, lo que aparece como paradoja, es el fortalecimiento de un sindicato abiertamente mafioso como el dirigido por el señor Pedro Aces, un sindicato con golpeadores, ligado a las industrias de la construcción, pero que sin embargo aparece como uno de los sindicatos favoritos de esta administración. ¿Cómo explicarnos esa paradoja? Yo creo que se trata de organizaciones sindicales que aprovechan algunos huecos legales y algunos, digamos, sectores o ramas de la economía en donde no hay nadie, no hay otro sindicato, no hay organizaciones sindicales, los trabajadores no están muy informados y entonces aprovechan esto para hacer su propio negocio. Y las autoridades, para no crear más conflictos, pues los apapachan mientras no causen demasiados problemas y no, digamos, creen una situación conflictiva en esas ramas económicas. Y mientras ellos declaren pues su lealtad política, pues creo que también ellos aseguran esos canonjías o ese favor del gobierno, que no quiere tampoco pelearse con todos al mismo tiempo en el ámbito sindical. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Gracias. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras, conversando sobre el movimiento obrero y sindical en México alrededor del 1 de mayo, con Saúl Escobar, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia y quien está al frente del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván. Saúl, te interrumpí por el intermedio. Pero todavía tienes más cosas que reflexionar sobre este asunto de los mafiosos. Sí, tu pregunta es muy importante o muy interesante, porque yo creo que hay una cosa que debe quedar clara. Ni la ley crea por haber sido aprobada la democracia automáticamente. Si las leyes sirven para crear un ambiente propicio para tal o cual movimiento social, en este caso los sindicatos, pero por sí mismas no generan democracia. Necesitan que los trabajadores tomen en sus manos esa ley y la conviertan en acción, la conviertan en un movimiento sindical y la conviertan en una fuerza que rescate a sus propios sindicatos. Pero de la misma manera el gobierno, aunque promueva leyes prosindicales, no se puede meter o no debe meterse a nombrar directivas sindicales, aunque crea que son democráticas. Entonces, por eso vemos casos como el de Pemex, el de Petróleos Mexicanos, en donde los viejos líderes sindicales que tienen fama de corruptos, tienen fama de perpetuarse en el poder sindical, fueron reelectos.
Yo creo que lo fueron en buena medida porque las bases sindicales así lo permitieron y en parte porque el gobierno también no quiere interferir en una empresa tan importante como Pemex y crear un conflicto que después no pueda manejar en una empresa estratégica como esa, que de por sí ya tiene muchos otros problemas de otro tipo. Yo no sé si el gobierno ha metido las manos en otros sindicatos, no me consta, pero sí creo que lo que no podemos esperar es que el gobierno resuelva la democracia sindical, que el gobierno sustituya al movimiento de los trabajadores para poner o quitar directivas sindicales. Mientras los trabajadores no se apropien de sus sindicatos, pues van a seguir pasando cosas como estas que mencionadas de sindicatos mafiosos y quizás se perpetúen sindicatos que vienen de hace 30, 50 años en la dirección de esas organizaciones. E incluso puede suceder que sindicatos blancos manejados por los empresarios pues sigan existiendo porque las bases sindicales así lo decidan. Entonces lo que se abre es un periodo de democracia con todos los riesgos de la democracia, digamos, que puedan seguir optando por lo que ya tienen o que sigan y decidan cambiar esas tendencias sindicales por otras nuevas, pero lo que significaría que tomaran conciencia del valor del sindicalismo y de la lucha colectiva, cosa que, como dije, muchas generaciones no lo han vivido y tienen que aprender a experimentarlo. Sin embargo, Saúl, hablando de esta relación entre presencia gubernamental, nuevo marco legal, sindicato mafioso, está el caso del sindicato magisterial, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en donde hay un grupo de poder histórico, también con prácticas mafiosas, una tendencia sindical muy amplia, extendida en por lo menos las 2/3 partes del país, que busca su democratización, y el marco legal que se crea y que avalan las autoridades impide realmente que haya democratización. Formalmente hay elecciones, pero esas elecciones son organizadas por la dirección sindical, ellos tienen el control del padrón, ellos deciden qué planilla se registra y no se registra, ellos le dan cauce o no a las impugnaciones, y cuando los maestros democráticos han presentado quejas en los tribunales simple y sencillamente hacen a un lado. O sea, que hay en este caso, por lo menos en lo particular, hay una situación más compleja, porque aquí sí hay un sujeto magisterial que quiere la democracia, pero que no se le permite porque sigue existiendo esa trabazón entre líderes sindicales tradicionales y autoridades laborales. Sí, yo creo que ahí hay dos problemas, por lo menos. Uno, que la reforma laboral fue mucho más modesta y mucho más incompleta en el llamado apartado B que en el A. O sea, sí, los trabajadores al servicio del Estado. Sí, los trabajadores al servicio del Estado, de la Federación, de los municipios, de los estados, fue mucho más incompleta que en el apartado A. Por ejemplo, ahí sigue habiendo las mismas instancias de justicia laboral que antes. Y aunque algo se hizo para permitir una mayor democracia, pues no fue tan a fondo, no fue tan, digamos, radical como fue en el apartado A. La prueba es que, por ejemplo, se sigue hablando de convenios y no de contratos colectivos en el apartado B. El derecho de huelga queda tan coartado, tan restringido como antes. Entonces, yo pienso que la gente, los profesores democráticos y muchos sectores de los trabajadores al servicio del Estado tendrían que ser más radicales en sus demandas y pedir la abrogación del apartado B. Debería haber un solo apartado para todos los trabajadores, o por lo menos las mismas reglas para el apartado A que para el apartado B. Tenemos, digamos, efectivamente situaciones muy conflictivas en abolir el apartado B, por ejemplo, porque todos tendrían que pasar del ISSSTE a un solo instituto de salud y eso puede provocar
muchos conflictos administrativos, pero a la larga creo que debería haber un solo apartado, una sola institución de salud, una sola reglamentación para todos los trabajadores. Y por el otro lado, yo creo que la CENTE ha sido, a mi modo de ver, un poco ambigua en este asunto de la democracia sindical y que debería ser más firme en sus movilizaciones y en su coordinación nacional. Tú hablas de 2/3 partes del movimiento de las secciones del país, pero no se ven. O sea, por lo menos... Bueno, hay miles de maestros en las calles, han habido miles de maestros en las sí, calles. pero hay no en todos los paro estados. Indefinido. No en todos los estados del país, Ahora, a mi modo así de ver. es. ¿No? Entonces creo que sí ha faltado ahí más contundencia. Y también es cierto que el gobierno, pues en lo que se refiere al apartado B, a los trabajadores de servicio del Estado, es mucho más conservador, incluso en el manejo de las relaciones laborales. Ahí hay todavía muchos contratos a tiempo parcial, contratos por honorarios, contratos por capítulo 3000. Es decir, las condiciones de trabajo de muchos servidores públicos son muy malas. Ya no digamos en la administración de todos los días de ventanillas, sino incluso en trabajadores, por ejemplo, de la salud, que son tan indispensables para el país. Ahí también sigue habiendo malas condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque el gobierno piensa que ahí hay que aplicar la austeridad republicana y eso significa pues no mejorar sustancialmente las formas de contratación, los salarios, las condiciones de trabajo. Entonces ahí el gobierno creo que ha sido más conservador y no aspira a un sindicalismo más activo que reclame mejores condiciones, sobre todo en los contratos y en los salarios, y esto también se refleja en el caso de los maestros. Este gobierno comenzó con una paro, huelga generalizada en las maquiladoras de la región de Matamoros, en la frontera con Estados Unidos. Las condiciones de trabajo en las maquiladoras son tremendas. Habría dado la impresión de que eso habría el camino para la reorganización de esos trabajadores sumamente explotados, muchas de ellas mujeres. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no hubo continuidad en estas expresiones de descontento y de organización independiente? Son movimientos muy explosivos, pero muchos de ellos son de muy corto plazo a veces, porque las maquilas, como tú dijiste, son fábricas de explotación muy aguda, pero también son fábricas que pueden desmantelarse de un día para el otro, pueden cerrar con mucha facilidad, llevarse el equipo, volver a abrir con otra razón social. Todos los trabajadores tienen que enfrentar una situación muy difícil para mantener su lucha. Creo que ha habido algunos triunfos interesantes, sobre todo en la región de Tamaulipas, que no se conocen muy bien, pero que sí se han dado. Pero es difícil un movimiento muy consistente por este carácter, digamos, de la maquila. Y además hay que tomar en cuenta que los salarios mínimos aumentaron ahí no solo 100%, sino casi 300%. Entonces los trabajadores ahí tienen una cierta compensación que no tuvieron durante muchos años. Y eso quizás ha bajado un poco la agresividad o la inconformidad o la movilización al recibir mejores salarios, porque además en muchos casos los patrones en esas maquiladoras pues condicionaban los salarios a ciertas tareas de destajo, a que fueran a trabajar en días festivos, a que se quedaran a trabajar tiempo extra. Entonces eso probablemente ha bajado un poco, habrá que hacer un estudio más detenido, y el aumento del salario mínimo pues ha mejorado el nivel de vida de estos trabajadores, pero sigue siendo un sector económico con un alto grado de explotación. Hubo una larga época en la que el movimiento obrero era un factor clave en la política mexicana. Da la impresión de que ya no lo es. ¿Qué pasó? ¿En qué momento se perdió esa centralidad sindical? Se perdió a partir de los años 80 poco a poco y luego en los 90, como se perdió en casi todo el mundo.
la energía, el protagonismo de los sindicatos por las políticas neoliberales, que, digamos, pueden definirse de muchas maneras, pero una principal es restarle poder a los sindicatos y restarles influencia y restarles capacidad de lucha. Entonces, en casi todo el mundo los sindicatos fueron reducidos a su mínima expresión, perdieron muchas batallas, fueron reprimidos, se restringió el derecho de huelga, se hizo que los sindicatos se apartaran de las decisiones políticas más importantes. Incluso los partidos tradicionalmente de base obreras perdieron mucha influencia o incluso cambiaron su línea política y dijeron ya no más sindicatos, ya no más obreros, ahora somos partidos de las clases medias o de las clases, digamos, generales de la sociedad. Entonces los sindicatos fueron muy relegados en todos sentidos y apenas hace algunos años empezaron a recuperar cierto protagonismo y empezaron a haber nuevas leyes que quizás nos pongan otra vez en el camino de un nuevo laborismo a nivel mundial, pero son tendencias todavía iniciales que, como en México, apenas están despertando lo que puede ser un nuevo despertar, de que puede ser un nuevo camino, un nuevo, digamos, amanecer de las luchas obreras y de su influencia en el Estado, en la sociedad, en la economía, para recuperar lo que han perdido durante varias décadas de neoliberalismo. Saúl, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.